nacional, en la cultura. Y bueno, pues hoy también vamos a charlar algunas cosas sobre los taquitos. ¿Cuál es su taco favorito? ¿El árabe, el de canasta, el de machitos, el de carne asada? A ver, cuéntenos. Nos pueden mandar un mensajito en el 22 25 54 6163, ahí en el WhatsApp, también en el Twitter, en @RicardoCartas. ¿Cuáles son sus tacos favoritos? Y si lo va a celebrar el día de hoy, pues cuéntenos a dónde se va a ir por estos Takeshis. Oigan, también les quiero platicar que, bueno, vamos a tener un programa bien interesante, nutrido en distintos temas. Estará ya, o ya está conectado ya en unos minutos, vamos a hablar con él, con Rafa Navarro, y vamos a platicar sobre las recomendaciones gastronómicas para Semana Santa. Así es que pongan mucha atención. También más adelante estará la doctora Rebeca Muñoz para platicarnos sobre la maestría en Administración de Negocios Global. Y bueno, este es un tema que ayer ya lo teníamos en la agenda. Si usted se dio cuenta, ayer tuvimos ahí algunos problemillas con la red, así es que hoy vamos a platicar con la doctora Rebeca. También más adelante vamos a estar charlando con Indiana Torres. Ella es la directora de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y va a tocar un tema interesantísimo. Los profesionales de la salud a un año del inicio de esta pandemia, cómo lo están enfrentando, pues cuál ha sido la afectación de este grupo de profesionales. Y pues aprovechando el espacio, les agradecemos muchísimo, en verdad, de corazón, todo el sacrificio que han hecho para poder ayudar a toda la población. En verdad, muchísimas gracias a todas, a todos los que están involucrados en el mundo de la salud y bueno, pues que ahorita están sacando la casta ya desde hace un año, así es que muchísimas gracias. Agradecimiento total desde aquí de Radio WAP. Más adelante también Hugo Osorio, le encargamos ahí una investigación que creo que es importantísima que se lleve a los micrófonos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y es un análisis de la encuesta para la medición del impacto del COVID-19 en la educación. Por ahí estuvimos leyendo la semana pasada algunos temas y en verdad es un impacto tremendo, obviamente en la educación básica, pero también en la educación superior. Y este es un tema que vale mucho la pena que lo analicemos porque finalmente pues va a ser la materia prima para diseñar nuevas políticas educativas, para tener con qué innovar próximamente, que eso es algo importantísimo. Y bueno, cerramos con la doctora Araceli Toledo. Ya saben que cada semana está con nosotros aquí en el De Eso Se Trata para charlar sobre películas de terror. Ahora va a charlar sobre El Bebé Monstruo, así es que vamos a ver qué nos dice, que aunque nos sorprende ahora la doctora Toledo. Y bueno, como no podía faltar, también tenemos el libro del día. A ver, que levante la mano a quien le gusta José Revueltas. Pues a mí me encanta José Revueltas y sé que muchos y muchas de los que nos están viendo y escuchando son lectores de José Revueltas, así es que tenemos el libro El Paraíso del Mal, una antología comentada de la obra de José Revueltas de Mario González Suárez. Ya hace algunos años tuvimos la oportunidad de estar charlando con Mario González sobre este ensayo, esta antología comentada, que bueno, pues obviamente trae un análisis desde prácticamente el contexto familiar de Revueltas. Por ahí tienen muchas anécdotas buenísimas de Revueltas. Que muy niño, quizá a los 7, 8 años, siguió a un vagabundo y se perdió varios días con él, ¿no? Bueno, todas estas a lo mejor son mitos, historias, pero bueno, es parte hoy de, digamos, del complejo personaje que es José Revueltas. También viene todo el tema que tiene que ver con su familia, con Silvestre, y pues obviamente las escrituras, que es los análisis de cada una de las novelas, de los libros de cuentos, y sobre todo no hay que perder de vista todo su ensayo en torno a el mundo político o de lo político, ¿no? Y también, obviamente, reflexiones bien interesantes sobre el tema del 68. Ahí hay un ensayo buenísimo que se llama México 68, Juventud y Revolución, que vale mucho que se revisite. Así es que todos los que quieran este libro, El Paraíso del Mal, una antología comentada de la obra de José Revueltas, nos puede escribir en el WhatsApp en el 2225 546163. Ya estás por ahí, querido Rafa Navarro, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Ricardo. Un saludo a todos en este día tan especial, como dices, el Día del Taco. Vas a celebrar, me imagino que hoy vas a hacer una celebración, una comilona especial, querido Rafa. Pues mínimo, ¿no? Desayuno y comida o comida y cena, por lo menos. Oye, pero ¿a dónde vas a ir? A ver, cuéntanos, tú que eres el recomendador oficial de los tacos, bueno, no solamente de los tacos, sino casi pongamos decir, de la comida de calle poblana. ¿Qué te echarías el día de hoy, Rafa? Pues bueno, mira, les vamos a hablar de un tema de recomendaciones de comida de Cuaresma y dentro de ellos hay unos tacos muy especiales, que son los que les Ajá, voy a recomendar en particular, ¿no? Con el tema del carnaval, digamos, pues ya es como que la gente echa fiesta porque ya después va a venir el tiempo de recogimiento, que es claro. la tradición de la Cuaresma, ¿no? De la penitencia, la gente pues ya no puede estar echando tanta fiesta, etcétera, etcétera. Y en cierta tradición se dice que, bueno, no puedes comer la carne ciertos días, tienes que tener abstinencia, pero como somos bien comelones en nuestro país y en nuestra ciudad, ¿no? Ni más ni menos nuestra cocina es patrimonio de la humanidad, pues siempre le encontramos como en la comida, siempre encontramos algo festivo, alguna ocasión especial para comer, y eso se ha encaminado con el paso del tiempo, pues al tema de los mariscos. Sin embargo, hay que recordar que en Puebla tenemos una antojería muy importante, que hay productos que no llevan carne, pero que también son exquisitos, son deliciosos, y vamos a platicar un poco de ellos. Cabe decir también, en la antigüedad, pues no comían muchos mariscos en esta zona, ¿no? Porque pues no existían los refrigeradores, el proceso de refrigeración se hacía a través de la sal, pero digamos, solo Moctezuma tenía esos privilegios de poder comer pescadito del mar de Veracruz, porque pues tenía una logística impresionante de corredores y todo, pero en general no había tanto marisco, digamos, no era tan común. Entonces, las monjas de la soledad, por ejemplo, ahí por los rumbos de la lucha libre, donde estaba el convento de la soledad, crearon uno que fue el mole de la soledad, Ah, ¿no? caray. El revoltijo de la soledad. Con algo de sobra, herbitas, un molito, se consumía en la ciudad de Puebla, pero luego ya empezó a caer en desuso, ¿no? Y ahora sí, vamos con recomendaciones. En cuestión de mariscos, una cosa que pudieran hacer la gente que esté en Puebla en estos días, que no conozca San Hipólito, en Tepeaca es una junta auxiliar en donde para el tren que viene de Veracruz, y es un fenómeno porque ahí poco a poco se han ido especializando en cocina de mariscos. Yo hoy probé por primera vez una piña rellena de mariscos que estaba buenísima. Y bueno, ahí van a encontrar varias opciones en un corredor ahí restaurantero, y Tepeaca pues está muy cerca para ir y venir, ¿no? Luego hay unos cócteles que llevan más de 70 años en Puebla, están muy metidos en la tradición poblana, que son el paisa. Lo especial de estos es que no lo hacen con catsup, ¿no? No es como el estilo pues veracruzano que tenemos de cocinar los mariscos. En otros lados los hacen diferente. En el Pacífico, por ejemplo, pues calientan el caldo de camarón, pero también el cóctel de camarón lo calientan, se come muy diferente en Mazatlán, por ejemplo. Y bueno, en ese lugar lo que hacen es te sirven un cóctel, pero el estilo es diferente. El estilo lleva alcaparras y algo así como salsa inglesa, que es verdaderamente delicioso, ¿no? Llevan más de 70 años en Puebla. Otra recomendación es, he estado explorando un poco el mercado de sabores. Hay unos pozoles un pozole de mariscos en un Ah, lugar que caray. venden muy buen pozole, pero pues es un combinado. Igual toda la preparación lleva el maíz, el sabor es muy parecido, pero pues es como un vuelve a la vida muy mexicano con este pozole, ¿no? Ese lo encuentran en un local que se llama Pozoli. Hay un concepto que surgió en la Ciudad de México, en el cual mezclan comida de Sinaloa con comida de Sonora. De hecho, en las mesas tienen salsas de los dos estados, por ejemplo. Pero ahí lo que puedes comer, que es muy interesante, es la cabeza de los camarones, ¿no? Que no es, hay gente que sí la chupa, ¿no? Le gusta por el saborcito, cuando está el mojo de ajo, lo que sea. Pero en ese lugar en particular las hacen como fritas, las fríen muy, muy bien, y entonces hace crunchy cuando lo muerdes, y te lo sirven nada más. O sea, ese es el platillo, las cabezas de camarón, que eso es algo ahí como especial que he encontrado. Tiene una franquicia, tiene en muchos lugares de la República, ya en ¿Cómo se llama Toluca, ese, Rafa? Mérida, Pachuca, Puebla. Mi gusto está en el Boulevard Hermano Cerdán, empezando, digamos, cuando te incorporas de la autopista, ahí como a Ok. 5 minutos. Luego, en Puebla, lo que les decía, tenemos una antojería bárbara, y no es la excepción. Hay productos que no llevan carne, ¿no? Para la gente que respeta el tema de la vigilia, que está en sus tradiciones.
Vamos a hablar, por ejemplo, de uno, las semitas de la Güera, que tú conoces muy bien, en la 7 Oriente. Pues Así bueno, la es. Güera cada año, los días de Cuaresma, los viernes sobre todo, prepara unas semitas, de esas que son chiquitas, las hace de tortitas de camarón y hace unas de guasontle con pipián rojo, ¿no? Wow. Lleva décadas. La señora se pone en la entrada, digamos, de una casona, está ubicada en la 7 Oriente número Atrás 3. de la Casa de la Cultura, ¿no? Exactamente, donde están los talleres de Casa de la Cultura, casi enfrentito, digamos, como a dos fachadas, ¿no? Luego, la recomendación en especial para este Día del Taco, que se conjunta con estos temas de Cuaresma, pues son los tacos placeros de guasontle con queso. Encuentran dos, digo, hay en algunos lugares de la ciudad, en mercados, pero sobre todo en la zona del Zócalo encuentran dos. Unos están en el pasaje del ayuntamiento, que es una Claro. señora que ya lleva muchísimo tiempo ahí, que se pone con un canastón, y hay otra que está sobre la 3 Oriente a media cuadra del Zócalo, digamos, yendo hacia abajo, hacia el Carolino. Es igual, se pone en la entradita ahí de Y creo unos, que hasta como de son unos. familia, ¿no, Rafa? Pues mira, la verdad no sé, porque unos sí son mucho más antiguos que los otros, ¿no? Claro. La del pasaje del La del pasaje ayuntamiento, es mítico. de hecho, sí, ya es parte así del paisaje urbano de ahí No, de no la sé si zona, te has dado ¿no? cuenta, Rafa, que hasta tienen el cartelito como integrado, como parte de la imagen del pasaje. Es Sí, decir, sí está incluido exactamente. ya como patrimonio cultural. Exactamente, la gerencia del centro histórico hace un par de años, cuando le dio una manita de gato ahí al pasaje del ayuntamiento, lo que hizo fue precisamente exactamente poner uno como letrero, así pues, bonito, ¿no? Que va un poco como, nos remite como a la época antigua, y le reconoce a la señora que ya, pues es parte del pasaje del ayuntamiento, no es parte de la historia de Puebla. Luego, otra recomendación son, en el mercado de sabores, unos chilaquiles de mole, que descubrí el otro día, buenísimos. En este caso le ponen pollo en general, pero pues bueno, lo puedes pedir sin pollo porque el plato es muy abundante, servido en un platón de talavera, que también pues es un lujo que nos podemos dar los poblanos con este producto cuyo proceso es patrimonio de la humanidad. Y bueno, lleva queso, crema, ajonjolí, cebolla, aguacate y un sabor del molito poblano delicioso. Ese lo van a encontrar en la cocina típica mexicana Lupita, que también ya lleva, ese negocio empezó estando en el mercado enfrente, y cuando construyen el mercado de sabores, se jalan los locatarios, ellos ya Claro. venían desde esta tradición. Luego, pensar en el mundo vegetariano, hay gente que ya le está entrando al tema del vegetarianismo, pues ahí también encontramos un par de opciones interesantes. Una es, mira, tú que eres fan de la semita, investigador de la semita, hay unas semitas vegetarianas. En Sí. ese mismo lugar que les dije, encuentras semita de chile relleno, de champiñones, fíjate Ricardo, que eso es algo rarísimo, de huitlacoche y otra de verduras, ¿no? Ese es muy No, raro, no, no todavía sé no qué lo había sentir, probado. Rafa, con lo que me estás diciendo. Tengo un conflicto muy fuerte. Sí, sí está raro. Pero mira, por ejemplo, la de huitlacoche, a lo mejor el champiñones pues, es nomás como el sustituto, ¿no? Sí, para la gente vegetariana, que lo hacen en otras cosas, por ejemplo, en taquerías, que el queso fundido, en lugar de ponerle carne, pues te lo dan con champiñones, ¿no? Como para que tengas ahí el complemento de la alimentación. Pero el huitlacoche me parece algo provocador, por lo menos, ¿no? Porque sí es un producto que se consume mucho en Puebla, en nuestro país, y que bueno, hay que probarlo No, algún y día a ver qué además tal viva la sabe. diversidad en todos los Sí, aspectos. Y por creo que eso es supuesto. Y algo. también la gente que vegetariana, pues ¿por qué no se va a Sí, echar su claro. semita? ¿Por qué no va a tener ese placer, ¿no? Así De, es. de, de echarse su Coincidimos aguacatito. completamente. Oye, eso es en el mercado de sabores entonces. Sí, también esas semitas son en el mercado de sabores, en la cocina típica mexicana Lupita, ¿no? Que es que les digo, ya era un negocio que estaba desde el mercado y se Claro. jaló. Ahí también encuentran los chilaquiles de mole, que son buenísimos. Luego hay Claro, lo otra bueno es opción. que imagínate, te puedes comprar eso si tu novia o tu novio es vegano o vegetariano, pues ya lo Se compras echan ahí, su después te pasas semita. al Haz de Oros y te compras la clásica, ¿no? Sí, y acá aquí todos felices, pues sí hay para todos, ¿no? Que es de lo que se trata, que haya diversidad. Y luego hay uno que es muy famoso también ahí en la zona del centro, que es La Zanahoria. Es un restaurante vegetariano tipo buffet. Bueno, tú puedes pedir a la carta, Sí. pero no recomiendo el buffet para entrarle duro y además sin remordimiento, porque comes muchísima verdura, muchísima fruta. Tienen varios tiempos de comida, tienen postres, aguas, platos fuertes.
y la verdad es muy bueno, muy bueno. Llegaron a tener uno en la Juárez, pero con el tiempo ya cerraron, pero sigue ahí la matriz muy bien puesta, que es un lugar grande, muy recomendable, muy limpio, muy rico. Encuentras cosas, aunque no seas vegetariano, de repente vas y ves ciertos guisados que también te da el sabor, te da el paladar. Yo soy más carnívoro, ¿no? Pero bueno, si me pones en la zanahoria, pues sí, también, sí le entro muy duro, ¿no? Y Claro. por último, Ricardo, una recomendación casera, porque en las casas también en Puebla, pues se cocina súper rico, siempre la abuelita, la esposa, la hermana, la tía, siempre hay un sazón muy importante en Puebla. Son los chiles poblanos rellenos de queso y otros rellenos de frijoles, así, chile grande, y tú los puedes combinar, a lo mejor partes uno de la mitad de papa, la mitad de frijoles, campechaneas con alguien ahí en la familia, y estos chiles llevan nata, llevan queso, lo comes con tortillas, y si le agregas un aguacate, cuando Uf, alguien combina el sabor de la papa y el aguacate, es buenísimo. El puré buenísimo. de papa sobre todo lo combinas con aguacate, y es exquisito. Entonces esos chiles también son una muy buena opción, una opción muy poblana. Alguna vez fui a la feria que hacen del chile poblano, en San Martín Texmelucan, las llevan como 15, 16 ediciones, y ahí también los llegué a comer, y son un producto, digamos, como que se hacen en el estado, en la ciudad de Puebla. Es un producto muy nutritivo, llenador, buenísimo, ¿no? Entonces, Claro. ¿por qué no pensar ahí en Bueno, pues hay casa, no? muchas opciones, Rafa. Qué bueno que nos hiciste este recuento y ahí vamos a estar al pendiente. Por ahí yo creo que sí voy a aplicar un par. Por ejemplo, ese del mercado de sabores suena bastante bien. Obviamente las semitas de la güera, pues magnífico. Y pues los Sí. clásicos tacos del pasaje, bueno, pues qué te puedo decir. Maravilla Taquito de total. guasontle para celebrar el Día del Oye, Taco, esos yo los Ricardo, comí, exactamente. pero en el mercado de Cholula y son muy buenos también, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que los encuentras en todo el Valle de Puebla, ¿eh? El tema del guasontle, además, es algo buenísimo. En general, luego lo sirven con caldo, lo sirven capeado, y es exquisito, ¿eh? Nada más le vas quitando el hilito y hasta agarras el ramito y le vas dando. Sí, o sea, es buenísimo. Te manchas las manos, además, Claro, es una claro, experiencia como debe de ser. completa, ¿no? Rafa, pues te Exactamente. agradezco muchísimo. Nos saludamos la próxima semana. Te mando un abrazo. Buen día, buen provecho a todos. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. Regresamos al De Eso Se Trata. Muchas gracias a todas y a todos los que nos están mandando mensajes. Saludos a Mónica Fernández. Dice, saludos al Flaco Tragón, soy su fan. Pues yo también soy su fan del Flaco Tragón. Es un faro para todos los dragones y glotones en Puebla, para que podamos ir a buenos lugares, reconocer nuevas propuestas gastronómicas. Así es que sí, somos fan de El Flaco Tragón de Rafa Navarro. Les recuerdo que estamos rifando el libro El Paraíso del Mal. Es una antología comentada de la obra de José Revueltas de Mario González Suárez. Para todos los que les gusta Revueltas y los que no se han dado la oportunidad de leer a Revueltas, déjenme decirles que se están perdiendo de uno de los escritores más complejos, tremendos, oscuros y críticos que ha tenido México. Así es que es muy, muy, muy recomendable la lectura de este libro, El Paraíso del Mal, una antología comentada de la obra de José Revueltas de Mario González Suárez. Este libro puede ser de usted si nos escribe en el WhatsApp en el 22 25 54 6163, 22 25 54 6163, también en el Twitter en @RicardoCartas. Ya se encuentra con nosotros Rebeca Muñoz, la doctora Rebeca Muñoz. Ella es la secretaria de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría. Rebeca, ¿cómo estás? Buen día.
¿qué tal? Buen día. Bien, bien, gracias. Oye, Rebeca, pues cuéntanos, desde hace unos días vimos que ya está abierta la convocatoria para la maestría en Administración de Negocios. Así es. En este momento está abierta la convocatoria para la maestría en Administración de Negocios Globales. Es una maestría profesionalizante. ¿Por qué decimos que es una maestría profesionalizante? Porque su objetivo es formar especialistas capacitados para participar en procesos de análisis y aplicación del conocimiento del campo en el que se desarrollan. En este caso, ¿a qué campo nos referimos? Pues precisamente a la administración de negocios globales. Esta maestría va dirigida a profesionales de negocios, finanzas, administración, economía y a todos aquellos que bajo estos perfiles tienen a su cargo la administración de las empresas que buscan la internacionalización. Claro. Oye, doctora, a ver, ¿cuál es el perfil ideal? Es decir, si yo estudié administración, si estudié conta, si estudié economía, ¿puedo participar en esta convocatoria? Así es, así es. Tiene que ver con los perfiles de las económico-administrativas y que se desempeñan en el área de la administración, la gestión y que busca o tiene por objeto el llevar a las empresas a la internacionalización, sin dejar de lado, por supuesto, la esencia de la administración, que es la planeación, organización, dirección y control, con el objetivo y miras de internacionalizar a las empresas para cumplir sus metas y sus objetivos. Oye, a ver, cuéntanos un poquito de cuáles son los pasos que hay que seguir. ¿Hay un propedéutico? ¿Es un examen? ¿Cómo es el proceso de inscripción, la convocatoria de admisión de esta maestría? Pues mira, ahorita la convocatoria está abierta, se cierra el 9 de abril. Necesitan enviar correo a posgrado.csp@correo.ua.mx, que es a través de donde se está haciendo toda la gestión. La convocatoria en extenso aparece en la página oficial de la universidad, en la página oficial de la Facultad de Contaduría Pública, que es www.contaduría.ua.mx. En esta página de la Facultad de Contaduría Pública, tú la abres y lo primero que aparece es la convocatoria de esta maestría. Esta maestría básicamente lo que nos está pidiendo es el título y cédula profesional, el acta de nacimiento, el certificado de estudios de la licenciatura con un promedio mínimo de 8, la CUR, y se está pidiendo una certificación en inglés mínimo con B1. Esta certificación puede ser TOEFL, TOEIC, BULASH o APTIS. Perfecto. Oye, bueno, entonces ya está abierta la convocatoria, todavía tienen algunos días para poder ingresar y bueno, pues ahí está un poco de los requisitos, realmente son requisitos básicos, ¿no? El promedio es muy cordial, 8, digo, creo que es importante conservar ese nivel y bueno, pues a lo mejor lo que se puede complicar un poquito más es la acreditación de la lengua, ¿no? ¿Solamente inglés o puede ser portugués o francés? Solamente inglés, porque pues hoy por hoy sigue siendo todavía el idioma de los negocios. Quiero comentarte que aparte de estos requisitos, hay un examen de admisión que se llevará a cabo el 8 de mayo. Es el examen 3, tiene un costo de 770 pesos. El examen se va a hacer en línea y a partir de cubrir los requisitos, pasar el examen de admisión, se va a publicar la lista de los resultados. También se hará una entrevista, pues para revisar, ¿no?, que efectivamente el candidato, el aspirante a esta maestría, pues cubre con todo el perfil y después se publica ya la lista de aceptados. Perfecto, pues es buenísimo tener en cuenta todos estos requisitos. Te agradezco mucho, Rebeca, y pues estaremos recordándole a toda la audiencia día con día todo lo que tiene que ver con esta maestría y con todo lo que se genera allá en la Facultad de Contaduría. Te mando un abrazo. Gracias. Oye, Ricardo, nada más Adelante. recordarle a toda la audiencia, al auditorio,
que esta maestría es 100% en línea. Yo creo que esa es una ventaja mira, competitiva. Es 100% en línea. Bueno, digamos, esto no tiene nada que ver con el confinamiento que estamos viviendo. Fue planteada desde un inicio como una maestría en línea. Así es. Tiene materiales electrónicos que tú puedes consultarse. Esta maestría es asincrónica totalmente y se adapta a los tiempos y las necesidades de cada quien. Cada materia dura más mes y medio y la maestría en su totalidad tiene una duración de 2 años para posteriormente en 6 meses llevar a cabo el proceso de la titulación. Entonces eso es lo que está hoy excelente, ¿no? Independientemente de lo que estamos viviendo, esta maestría se creó con el espíritu de ser una maestría a distancia. Maravilloso. Pues muchas gracias por esa explicación, tenerlo en cuenta, y te agradezco mucho, Rebeca. Estaremos muy atentos de todo lo que suceda ya en la Facultad de Contaduría. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Abrazo, hasta luego. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. De eso se trata. De eso se trata. Escríbenos al WhatsApp 2225 54 61 63. De eso se trata. Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Regresamos al De Eso Se Trata. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el 18.1 TV WAP, la imagen de la universidad, en el 96.9 de FM y también en el 104.3 de FM. Vamos a entrar a la charla con nuestra queridísima Indiana Torres, directora de la Facultad de Medicina, pero solamente les voy a soltar una invitación rapidísimo. A ver, todos los que quieran acceso para el Tecate Pal Norte, por favor, escríbanme al 22 25 54 6163. Pues es concierto virtual, ya saben, estamos en pandemia, pero vale mucho la pena que estén presentes. Tenemos ahí algunos accesos, así es que nos pueden escribir al 22 25 54 6163 y les damos su entrada. Bueno, no todos, tenemos que rifarlas, así es que por favor háganse presentes, manifiéstense para que puedan participar en la rifa de estos accesos. Querida Indiana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Ricardo, buenos días, ¿cómo están? No sé si se escucha bien. Se escucha y se ve todo a la perfección, doctora. Ah, perfecto, muchas gracias. ¿Cómo están de Semana Santa? Bien, pues muy trabajosos, como debe de ser, pero además creo que el clima es muy bonito, ¿no? Se antoja salir desde temprano con este fresquito y la verdad es que pasándola bastante bien por aquí. ¿Tú cómo estás, Indiana? Pues bien, con todos los cuidados del caso, creo que hay que relajarse en estos tiempos, pero no tanto para que no se nos vuelvan a llenar los hospitales en los próximos días. Híjole, pues es el gran tema. ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que sí va a darse. Creo que viendo las imágenes del aeropuerto de la Ciudad de México, es lamentable, pues, los desplazamientos tenidos. Creo que sí, todo el mundo estamos hartos de este encierro, de tener que estarnos cuidando, pero las unidades de cuidados intensivos van a estar más llenas que de costumbre. Claro. Espero equivocarme, ¿verdad? Sí, yo también opino lo mismo que tú, pero también, ¿qué no daría por estar equivocado? Sí, 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 sí. Pero pues es complicado esto, la verdad. Bueno, y Diana, pues tenemos ahí un tema, los profesionales de la salud, ya después de un año, ¿cómo están? Sí, ¿Qué pasa, pues en ese sector que ha sido, pues, el sector de heroínas y héroes prácticamente en todo el mundo, ¿no? pues fíjate que lo que les quería compartir el día de hoy es el reporte de satisfacción personal práctica médica en términos de COVID y la calidad de vida de los médicos en México en el año 2020. Cada 2 años se hace una encuesta en relación a esto y la última fue aplicada entre el 4 de junio y el 23 de agosto del año pasado. Y lo que hicieron fue entrevistar a 1.400 médicos de 30 especialidades para ver, bueno, cómo se había dado el, el, el impacto de la epidemia en estos tiempos. Entonces, es interesante verlo porque el nivel de insatisfacción presentado en los últimos tiempos se hubiera esperado que fuera más alto. Sin embargo, esto no fue así y los médicos se muestran pues entre muy satisfechos y extremadamente satisfechos. O sea, el nivel de satisfacción de los médicos en México, pese a todo lo que se ha estado viviendo, pues es bueno. Y esto es importante, creo yo, porque nos permite conocer cuál es la actitud que finalmente los profesionales de la salud están teniendo hacia la vida laboral. Y aquí tenemos que entre un 38 a un 80% de los médicos se muestran pues extremadamente o muy satisfechos de lo que realizan, ¿no? Eh, los médicos hombres, los médicos de mayor edad y los que trabajan en consultorios suelen estar más satisfechos que quienes no están en hospitales, lo que es lógico por todo el impacto que la epidemia ha ido teniendo. Ahora, una cosa que sí también es interesante es cómo se disparó las horas de trabajo porque el promedio de trabajo, bueno, no se pudo dar porque realmente varía mucho, pero las horas de trabajo de estos 1.400 médicos oscilan entre las 31 y las 50 horas. Es muchísimo trabajo, ¿verdad? Eh, Tratando de ver esto como por subgrupos, los médicos generales informan una tendencia a trabajar más en casi todos los rangos. Están todos los médicos generales entre 41 y 50 horas. Y esto en relación a los especialistas, pues sí es importante porque los especialistas son los que trabajan 30 horas. Ahora, otra cosa que es interesante es cómo los médicos jóvenes, pues llegaron a reportar incluso el trabajar hasta 61 horas. Si vemos las diferencias entre hombres y mujeres, aquí también hay diferencias y el número de horas de trabajo de las mujeres es bastante más alto que el de las mujeres. Claro, aquí hay una cosa que es interesante y es que dentro de estos 1.400 médicos encuestados, también habían residentes, es decir, los médicos que están en formación para hacer una especialidad y los residentes, pues obviamente al tener que trabajar en las noches, hacer guardias y demás, son quienes reportan también una cantidad de tiempo bastante más alta.
Si lo comparan con lo que estaba dándose antes de que empezaba la COVID, aquí vemos cosas que son interesantes porque debido a la pandemia, todos los grupos están trabajando más. De manera global, médicos generales en el ámbito hospitalario, los menores de 45 años informaron trabajar más horas. Eh, Esto también tiene diferencias con los especialistas médicos hombres y mayores de 50 años que informaron trabajar menos. Esto puede obedecer a que en muchos lugares la Secretaría de Salud, por ejemplo, a los mayores Claro. de 60 años, durante los primeros meses de la epidemia, retiró a los médicos mayores. Quiere decir que el trabajo de los especialistas en formación ha sido un elemento que es muy importante. Yo ahí agregaría al margen de esta encuesta que esta es una de las necesidades de por qué tiene que ser contemplado el que todo este grupo de personas sean vacunadas y desgraciadamente encontramos que no todas hasta este momento han sido vacunadas. El miedo que pudieran tener a infectarse, esto fue interesante porque acordemos, fue entre junio y agosto del año Claro. pasado. En general, los médicos informaron tener muy poco miedo a infectarse y poca preocupación frente a lo que pudiera llegar a suceder con su vida profesional. Esto también me parece que es de recalcar porque finalmente habla de una buena actitud hacia el trabajo, porque pues sabemos que al tener miedos, pues existe una actitud negativa que podía redundar en maltrato o en cualquier otro tipo de cosas. Sin embargo, esto no fue así. Sí, es Lo, sorprendente los resultados, ¿no, Indiana? Uno podría sí, pensar que hay cierta atmósfera o cierta percepción de que no se están satisfechos muchos de los médicos, las doctoras, pero es interesantísimo cómo los resultados pues fueron a la contra de lo que podríamos a la pensar contra. muchos, ¿no? Oye, Sí. pero Y sí, ¿cómo es la muestra? sí. Es decir, Ciudad de México, es Puebla, No, ¿cómo se da? esto, bueno, Medscape es una plataforma que se dedica a la vida médica y entonces cada 2 años Ok. hacen encuestas, estas encuestas se hacen en línea. Se hacen en línea con todos los agremiados, digamos, entonces se les mandan las preguntas y aquí te dan las distintas posibilidades de respuestas. A mí sí me parece esto muy interesante porque sí, yo también hubiera pensado que hubiera sido distinto. Y fíjate que me parece más interesante en las áreas COVID, las necesidades. El 95% de los encuestados, de los que están trabajando en áreas COVID, eh, informaron que deben recibir los bonos estos que se hicieron para el COVID, pero les importa más el aprecio por el trabajo que el incremento del salario y la compensación de horas extras de trabajo. Oh, qué dato, ¿eh? Esto es otro dato que a mí me parece realmente es muy interesante porque, bueno, nosotros sabemos que todos los componentes del sistema de salud de México forman parte de este sistema de reconversión, o sea, no ha habido ningún sistema que no haya necesitado ser reconvertido. Sin embargo, ante el sistema de salud fragmentado, solo el Instituto Mexicano del Seguro Social informó la aplicación del bono COVID que bueno, era más o menos el 20% del salario otorgado hasta el 16 de marzo. Y esto realmente es interesante porque hay bastante más reconocimiento salarial de parte de los médicos que se encuentran en el IMSS que quienes trabajan en cualquiera de los otros sectores del sistema de salud. Aquí, bueno, nos acordaremos que el IMSS reportó que se habían invertido alrededor de 3,000 millones de pesos en este bono, pero realmente es muy importante porque si bien los médicos están esperando que les reconozcan su trabajo, fíjate, importa más el reconocimiento social, el darse cuenta del trabajo que se está realizando. Y esto sí me parece a mí que tiene que llamar la atención a la población porque
resulta más importante el aprecio moral por el trabajo que se realiza que el incremento de salario. O sea, no es que dijeran, no quiero, el 59% dijo, pues debería no darse como bono, sino como incremento en el salario, incremento neto permanente en el salario. Pero por encima de todo esto El está reconocimiento. el reconocimiento, y esto pues sí nos tiene que llamar la atención, porque bueno, en este caso estamos hablando de una encuesta en médicos, pero si nos acordamos el año pasado lo que pasó con las enfermeras, Claro. es realmente lamentable como fueron víctimas de muchos maltratos las enfermeras, ¿verdad? Oye, qué sorpresa, ¿eh? Qué sorpresa todo lo que nos estás comentando. Muchos de estos datos pues son inimaginables, ¿no? O el sentido común nos podría decir otra cosa, pero qué Sí, interesante lo que estás sí. comentando y pues aprovechar este momento finalmente pues para mandar un fuerte abrazo a todas y a todos los que están en este sector médico, ¿no? Es decir, ya sean doctoras, médicos, enfermeras, enfermeros, los propios administrativos que están dentro de los hospitales pues que desde hace un año están en una batalla tremenda y que el cansancio ha de ser inimaginable, Indiana. Sí, y fíjate que la otra cuestión que es interesante es el uso que se ha tenido del Internet y cómo este Internet ha ayudado en la atención a los pacientes. Esto también es interesante porque pues, los médicos mexicanos informaron 12 horas promedio de uso personal y profesional en las redes sociales para efectos de atención. Es decir, es muy, muy alto. Aquí hay diferencias, sí, entre la generación de los millennials, por ejemplo, y los X o los baby booms ocupaban bastante menos el Claro. tiempo de la computadora, que es lo lógico. O sea, los chicos ahora ya vienen programados y lo ocupan de manera más fácil. Pero lo interesante es que son muchas horas dedicadas a esto en pro de la atención, o sea, no porque estuvieran directamente dando consultas a través, pero sí informándose permanentemente de lo que se estaba publicando. Entonces, realmente esto también creo yo que tiene que llamar muchísimo la atención porque hay una preocupación por la formación, ¿no? Entonces, Sí. si sumamos un poco lo que se aumentaron las horas y las horas del Internet, entonces, Uf. pues el desgaste personal, lo que conocemos como burnout, sigue siendo un desafío para los médicos. Oye, Porque y a nivel finalmente, personal, bueno, no sé si esta encuesta asoma un poco cómo se sienten a nivel personal, cómo les ha ido con sus familias, con sus parejas, con sus hijos. Pues muchos médicos, doctoras, pues tuvieron prácticamente que irse a vivir a otros espacios por el miedo de contagiar a sus seres queridos, ¿no? sí, fíjate que aquí te voy a compartir cosas que son muy interesantes porque sabemos que este desgaste profesional pues afecta a la felicidad, ¿verdad? Las relaciones Claro. personales, la satisfacción profesional, el mismo cuidado a los pacientes, ¿no? Y este burnout ha sido un problema que ha ido ganando atención en los últimos años. Y lo interesante aquí es que, bueno, de los 1.463 médicos especialistas de que respondieron a esta encuesta, 33% no presentan ningún tipo de depresión ni desgaste profesional. Sin embargo, el 41% sí informó desgaste profesional y se agrega a un 20% que reportó sentir tanto desgaste como depresión. El desgaste fue reportado sobre todo en quienes trabajan a nivel hospitalario y se observa sobre todo en los mayores. Esto realmente es interesante porque hubo además reporte de tener cada vez más sintomatología en relación a sentirse mal, ¿verdad? Claro. Entonces, depresión como tal realmente solo junto con el desgaste fue reportado únicamente
5%, ¿no? O sea, no es muy alto, pero de todas maneras sí es interesante. Hay bastante más dentro de lo que se reportó dentro de las mujeres y otro dato que es interesante es que eh, muchos de ellos lo que reportaron es el aumento significativo dentro de todos estos datos clínicos cuando estaban en áreas COVID o Claro. cómo todo este problema de la pandemia pues aumentó. Pero si te das cuenta, si relacionamos esto que se está autorreportando junto con la satisfacción, te das cuenta de que a pesar de que haya impacto en la práctica profesional, lo cierto es que eso no quita la voluntad de servicio o de querer seguir adelante, ¿no? Entonces, ellos, al grupo este que dijo que tenía algún tipo de afectación, entonces les preguntaron cómo se relacionaba eso con su trabajo, con su familia, con su salud. Y realmente el 43% dijo que no afectaba este sentirse mal con relación a sus pacientes. Hubo un 29% que dijo que era menos amigable cuando se excedían en jornadas de trabajo, pues Claro. lógico, ¿verdad? El cansancio hace eso. El 29% dijo que estaba menos motivado para ser cuidadoso al tomar notas sobre los pacientes, que se daban cuenta cómo estaba impactando dentro de todo esto. Y solo un 12% dijo, bueno, sí me he dado cuenta que puedo cometer errores que normalmente No podría tenía. no cometer, ¿no? Que Claro. bueno, es totalmente lógico. Ahora, hubo un 0.2% que dijo que cometía errores que podrían dañar a los pacientes. Esto es preocupante, evidentemente tiene que haber atención dentro del sistema de salud para la identificación de los médicos que se encuentran en este estado para retirarlos porque efectivamente, por poco que sea, pues con un paciente que se dañe no se vale, ¿verdad? Claro. Oye, Indiana, bueno, ya un poco para ir cerrando, ya casi nos vamos, pero tengo una pregunta. Sí. Sabemos que todas estas crisis a lo largo de la historia sirven para rediseñar nuestras formas de vida, nuestras políticas de salud, nuestra infraestructura, inclusive hasta el propio diseño de las ciudades han tenido que cambiar cuando pasamos con crisis como estas. A un año de el inicio de este confinamiento, ¿cómo vislumbras los primeros cambios, la innovación en torno al sistema de salud, en torno a, digamos, a la formación de los médicos? ¿Qué se puede observar como un cambio significativo a partir de, pues, de esta experiencia ya de un año, Indiana? Mira, yo creo que hemos tenido una afectación seria, esto sería producto de todo un programa en relación a la formación, porque lo cierto es que tenemos un año sin práctica, ¿no? Claro. Entonces, en términos de la formación, yo creo que en la medida en que se vaya resolviendo la pandemia, vamos a tener que meter una serie de elementos para tratar, si no de recuperar el tiempo, sí de recuperar la formación, porque sí se ha visto afectada pues, en todos los ámbitos en donde se requiera presencialidad y práctica, ¿no? Entonces, este va a ser un elemento de mucha discusión hacia adelante. Ahora, la reformulación del sistema de salud es una absoluta necesidad, el saber efectivamente cuáles son las necesidades de formación de los recursos humanos, aunque ya estén formados. Es decir, Claro. los médicos que están trabajando en los distintos lugares, lo cierto es que han tenido que enfrentarse a situaciones infectológicas que no necesariamente eran conocidas, de cuidados intensivos que no necesariamente eran conocidos y que en este momento han necesitado pues de una formación fuerte. Por eso me parece importante parte de las respuestas que dábamos en donde estén buscando tantas horas información para estar al día de lo que está aconteciendo. Entonces, esto creo yo, si te parece, lo podemos Sí, ver claro. con mucha más profundidad porque sí creo que son bastantes elementos los que hay que considerar.
Y bueno, y es el sistema de salud, y es la educación, y es la economía, y es en la forma en cómo nos vamos a relacionar. Estamos pasando en un momento en donde todo prácticamente se va a redefinir, ¿no? Sí, y el asunto es que mucho de esta mortalidad que en los últimos días ha salido como boom, el exceso de mortalidad y demás, pasa por un sistema de salud profundamente deteriorado que a lo largo de muchísimos años no tuvo ninguna atención para tener especialistas en todo el país. Claro. Sí, 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 empezando por eso, ¿eh? Eso es, digamos, algo que se puede observar y que se observaba ya desde hace muchos años. Nos hacen falta muchos médicos, doctoras, ¿no? Y especialistas. Y Sí. sobre todo a lo largo y ancho del país, porque bueno, finalmente el centralismo es un vicio que hasta el momento no nos hemos podido quitar, ¿no? Claro, pero pasa también por los salarios, o sea, tú no Sí, le claro. puedes enfrentar a los médicos que se vayan a condiciones laborales complicadas y con salarios bajos, por ejemplo, si te ha llevado 12, 14 años la formación de este recurso. No, sí, efectivamente. Esa es precisamente la idea de una renovación de la política de salud, ¿no? Tener esas Sí, políticas y obviamente, pues, los médicos después de tantos años de formación, pues lo mínimo es que tengan un salario digno, ¿no? Indiana, pero fíjate muchísimas cómo el gracias, en verdad. reconocimiento también Excelente es columna el día de importante. hoy. Te mando un fuerte Gracias. abrazo. Un abrazo, Ricardo. Éxitos. Hasta luego. Continuamos en el De Eso Se Trata. Antes de irnos al corte, les quiero comentar que estamos rifando el libro El Paraíso del Mal, una antología comentada de la obra de José Revueltas de Mario González Suárez. Así es que todos los que quieran participar en la rifa de este libro, solamente nos escriben un mensajito en el WhatsApp en el 2225-546163. También nos escribe Gloria Monfil. Muchas gracias, Gloria, por tus palabras. Buenos días, Máster. Hoy termina el mes de marzo y lo que hizo especial es que nos dio la oportunidad de conocerlo, aunque sea a través de la pantalla. Ojalá lo dejaran un poco más de tiempo con su bonito programa y como siempre quiero participar en la rifa del libro. Pues muchas gracias, Gloria. Bueno, pues tenemos hora y media. Yo creo que es un tiempo bastante bueno para difundir y tener estas charlas maravillosas con las y los especialistas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También les recuerdo que tenemos los accesos al Tecate Pal Norte. Recuerden, es un concierto que, bueno, normalmente se hacía físico, digamos, presencial, pero pues ahora todo está migrando a estos conciertos digitales. Suena bastante bien, así es que tengo 3 accesos. Nos los hizo llegar Fer Jara, así es que tenemos 3 accesos para todos los que nos escriban. Bueno, tenemos 3. Ustedes escriben, lo rifamos y solamente habrá 3 ganadores. Así es que ahí está el WhatsApp en el 2225-546163. Yo les doy los accesos y además le damos todas las instrucciones para darse de alta en la página, todo lo necesario, pero bueno, vale la pena que usted lo tenga en la mente por si está planeando tener ahí una fiesta, una pachanga, lo que sea, pues de fondo, este festival Tecate Pal Norte. Vamos a hacer un corte y regresamos aquí al De Eso Se Trata. De eso se trata. De eso se trata. Escríbenos al WhatsApp 2225 54 61 63. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Data fácil, números, estadísticas, datos abiertos. Con Hugo Osorio. De eso se trata. Regresamos al De Eso Se Trata y ya está con nosotros Hugo Osorio, el mago de gobierno fácil. ¿Cómo estás, querido Hugo?
¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, Bonita bien, Semana bien. Santa, ¿Ya ¿no? andas en mood vacacional? Ojalá, pero no, no, no. Oh, ¿qué pasó, A seguir Hugo? Ya es para que trabajando. estés ahí preparando la alberca, el patito de hule, todo lo necesario para Acapulco en la azotea o en el patio donde se pueda, ¿no? Ya sé, pero con esta pandemia que ya llevamos más de un año encerrado, creo que aplicamos Acapulco en la azotea de cada fin de semana. Entonces Exacto, ya, sí, ya. Ya no tiene nada de extraordinario. ya no tiene mucho que moverle ahí. Oye, cuéntanos, ¿qué tema nos traes el día de hoy, querido Hugo? Bueno, traigo un tema bastante interesante, tiene que ver con la encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación, la ECOVID-ED 2020 del INEGI. Es un tema bien interesante, es una encuesta que realizó el INEGI entre el 23 de noviembre y el 18 de diciembre del año pasado, cuyo objetivo es ver qué está pasando con los alumnos de entre 3 a 29 años. Para esto realizó una entrevista telefónica mediante un cuestionario de papel a números telefónicos estáticos y de celular. El tamaño de la muestra es de 5.472 viviendas, que esto se traduce en 11.080 personas de 3 a 29 años, que representa 54.3 millones de personas. Y bueno, los resultados, la verdad, es que son bastante desalentadores. Todos sabemos que ante la pandemia, bueno, la decisión para cuidar la salud fue tomar clases a distancias, pero esto, la verdad es que estos datos del INEGI ayudan a entender un poquito la gravedad del asunto y bueno, esperamos que las autoridades correspondientes tomen las medidas o actúen de manera inmediata. Es importante decir que aunque esta es una encuesta, la Secretaría de Educación Pública tiene los datos reales de lo que está ocurriendo en el país con esto y ojalá en algún momento lo libere. Para darnos una idea, más o menos, de lo que están presentando estos datos, en el ciclo escolar anterior, 2019-2020, 730,000 personas no acabaron el ciclo escolar. De estas, casi el 60% lo hizo por COVID-19, de acuerdo a esta encuesta. El 8% por falta de recursos y el 6.7% porque tenía que trabajar. Este es un dato que, bueno, ya se veía en este ciclo, en el ciclo escolar anterior, pero para el ciclo escolar 2020-21, el porcentaje de personas que no se inscribe es de 9.6%, que representa 5.2 millones de alumnos que Uf. no se inscribieron para este ciclo escolar, de los cuales 2.3 millones lo hacen por razones relacionadas con COVID-19 y 2.9 millones por falta de recursos. Vamos a dejar un O sea, poquito claro 5 cuáles son millones en estas el rango de 13 a 29. de 3 a 29 años. Wow. Es un universo Está tremendo, inmenso. ¿eh? O sea, 5 millones están ya fuera de la educación prácticamente. Por lo menos para este ciclo escolar, sí. No se volvieron a inscribir. Y bueno, las razones que dan en la escuela, que se refieren a por COVID-19, son las de que la primera causa es que perdió el contacto con sus maestros o no pudo hacer tareas. La segunda es alguien de la vivienda se quedó sin trabajo o se redujeron sus ingresos. Después viene la escuela, cerró definitivamente. El 17% carecía de computadora o otro dispositivo o de conexión a internet y bueno, entre otros, consideran que la clase a distancia son poco funcionales para el aprendizaje y otra de las razones es que el padre, madre o tutor no pudo estar al pendiente de esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo está más o menos distribuido esto? Más o menos vemos que en primaria, en realidad de 6 a 12 años, el 97.6% de los alumnos se volvieron a inscribir, solo es alrededor del 1.4% el que no se inscribe. De 3 a 15 años tenemos un 89%, donde se ve más esta cuestión de alumnos no inscritos, empieza de 19 a 24 años, en donde vemos que solo 31.6% de alumnos se reinscribieron y de 25 a 29 solo 8.6%. Y si vamos un poquito hacia preescolar, veremos que también hay un 85.3% que fue únicamente el que se reinscribió. Entonces esto va bajando y bueno, las razones que van dando son que, bueno, COVID-19, las que ya mencionamos, falta de dinero y recursos y bueno, y tenía que trabajar. Pero respecto a estos que no se inscribieron, el 26%, que es la gran mayoría,
considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje, es decir, no le están dejando nada. La otra, algunos de sus padres o tutores se quedaron sin empleo o cerró el lugar donde trabajaban. La otra razón es que carecen de computadora, otro dispositivo o de conexión a Internet. Y otra de las razones que viene aquí marcada en el 19.3% es que la escuela cerró definitivamente. Esas son las principales causas que podemos ver ahí de lo que está ocurriendo, ¿no? Esto es un poco más grave si lo vemos en cuanto a falta de recursos. Esto es un universo de 1.8 millones de personas que ya no se inscribieron por falta de recursos. Es decir, aquí hay, me parece que dos líneas muy serias que quedan en evidencia. La primera es la falta de recursos y la otra es la brecha digital. ¿Cómo está la cuestión en ese sentido, ¿no? Creo que hay una gran brecha tecnológica. Sobre todo, imagínate la familia que tiene más de un hijo y que únicamente tiene un dispositivo móvil o una televisión. ¿Cómo le haces para seguir con las escuelas, no? También esta encuesta nos habla un poquito de cómo está el apoyo a las actividades escolares y creo que eso es bien importante destacar. En una distribución porcentual de la población de 3 a 29 años, ¿quiénes ayudan a los niños en las tareas escolares? Bueno, en preescolar el 84% lo hacen las mamás, el 5% solo los papás. En primaria el 77% las mamás y el 7.9% los papás. Creo que queda muy marcado ahí que son más las mujeres las que ayudan en esto, porque incluso cuando se trata de algún otro familiar, bueno, viene familiar mujer o familiar hombre u otra persona mujer, los números siguen indicando que son más las mujeres las que ayudan a esta cuestión, ¿no? Y bueno, y luego vendría un poquito cómo son los gastos adicionales que hicieron los que continuaron estudiando y bueno, encontramos que la mayoría tuvo que comprar un celular inteligente, contratar un servicio de internet fijo, tuvo que hacer algunas adecuaciones como comprar una silla, una mesa, un escritorio para que continuaran los estudios, compraron una computadora portátil o de escritorio, gastaron en recargas y curiosamente lo que tiene que ver con televisión digital y esta cosa solo es un 5%. Me parece que eso es un porcentaje bien bajito, pero lo que sí queda bien marcado en ese sentido es que la gran mayoría de los estudiantes entre primaria y secundaria utilizan un celular inteligente para conectarse a sus clases. O sea, no hablamos ni siquiera de una computadora portátil o una tablet. En realidad los que usan una tablet es un porcentaje bien pequeño y los que utilizan una computadora de escritorio también. Y bueno, después vendría computadora portátil, pero lo que te mencionaba, ¿no? Lo que tiene que ver con televisión digital es un porcentaje muy pequeño. Estamos hablando en secundaria de un 2.3% y en primaria de un 8.8%. Entonces creo que sí hay muchas cosas para revisar en ese sentido y bueno, también la encuesta trata de ver cuáles son las ventajas que ven estos estudiantes o más bien los padres de familia en no ir a la escuela. Algunos dicen, bueno, que no se pone en riesgo la salud de los alumnos, se mantienen seguros en su casa, el 56%, propicia la convivencia familiar, además de que ahorran dinero en gastos diversos. Pero ¿cuáles serían las ventajas? Las desventajas, perdón, es que no se aprende o se aprende menos que de manera presencial, no hay seguimiento al aprendizaje de los alumnos, falta de capacidad técnica o habilidad pedagógica de padres o tutores para transmitir los conocimientos, y luego está lo del exceso de carga, que ese es otro tema, porque más o menos la distribución que están dedicando en algunos casos es de 3 a 5 horas, un 48%, que es bastante para decir que estamos enfrente de una pantalla, sobre todo si pensamos en los niños más pequeños, es muchísima la carga que tienen en ese sentido. Pues sí, Hugo, yo no me puedo imaginar una familia de unos 4 o 5 integrantes en donde pues haya una computadora, un espacio para una computadora, en donde tanto la mamá o el papá tienen que trabajar, o el papá desgraciadamente perdió el empleo y entonces la mamá tiene que trabajar. Ya viste cómo están las encuestas, la mayoría de las mujeres al frente de las casas son las que también están apoyando en los temas académicos. Es decir, es un escenario muy complejo
Y pues ahí están ya los primeros resultados, ¿no? Un porcentaje altísimo de deserción. Aunque me queda la duda, Hugo, ¿estamos hablando de educación pública o es en general? Esta encuesta, en teoría, toma la educación pública y la educación privada. Para que Ok. nos demos una idea, los números que ellos tenían para el ciclo anterior es que un 89% de los estudiantes va a educación pública y 11% a privada. Entonces, básicamente, sí toman en cuenta ambos en ese sentido, ¿no? Porque también me Y imagino, Hugo, quizá a lo mejor venga por ahí en algún apartado que la migración de la educación privada a la pública también fue tremenda. fíjate que eso no lo No lo mencionan, contempla. únicamente no lo contempla, únicamente mencionan los no inscritos por COVID y se ve bastante, es bastante grande también la proporción. Tendríamos que revisar a qué equivale esa proporción, pero mira, para que nos demos una idea, en escuelas privadas, 7.1% del total de alumnos no se inscribieron por falta de recursos, que son 243,000. Entonces, en escuelas públicas es 1.5 millones. Claro. Entonces, más o menos ahí está la proporción, que es un 5.1%, ¿no? Entonces, la verdad es que sería interesante ver qué tanto hubo esa transición, porque justo por esa semana salió ahí una nota con respecto a Nicaragua, no sé si supiste, allá no suspendieron clases. Y no había medidas y se está volviendo en una crisis verdaderamente humanitaria lo que está ocurriendo porque los casos de COVID se están disparando y si te quejas, bueno, estamos hablando de un país en el que hay una dictadura. Lo que hicieron muchas familias es que, aunque no hay recursos, tuvieron que inscribir a sus hijos en escuelas privadas para que al menos hubiera algunas medidas para poder protegerse contra la COVID. Entonces, esta encuesta como tal no menciona qué tanto fue la transición de pública a privada o viceversa, porque también imagino que algunos padres al ver que pues, les iban a cobrar colegiatura y si las clases iban a ser a distancia, tal vez pudieran haber elegido alguna opción pública. Pero sí, creo que este caso de Ecuador, bueno, deja muchas cosas, porque también esta encuesta lo que sí contempla son lo que opinan acerca de regresar a clases los papás. No, bueno, Y bueno, ese es otro tema. Ese es un tema para un programa especial, querido Hugo. De hecho, está bastante interesante lo que opinan en ese sentido. ¿Qué opinan? ¿Sí quieren regresar o qué? La mayoría está dispuesto a regresar. Dicen Sí. que es momento de regresar a clases. Entonces, la Híjole. cuestión es que, bueno, en Puebla, por lo menos, de acuerdo a lo que dice la tasa de letalidad, el rango de edad de 0 a 16 años, que es un 5.5% de tasa de letalidad, es mayor a los rangos de tasa de letalidad que vemos en los rangos de edad de 11 a 20, de 31 a 40 y de 41 a 50. Entonces, de verdad todavía es lo un vemos tema, lejano, ¿no? Por lo menos aquí en lo Puebla. vemos muy lejano. Por lo menos lo que ha dicho el gobierno es que tendríamos que estar en semáforo verde para poder pensar en que esto es Exacto. posible. Son algunas y bueno, luego es que son grupos muy pequeños y luego la otra es que tendría que, al haber un solo caso, la escuela en automático se va a cuarentena. Entonces, son muchas cosas que Sí. hay que prever, pero sí, mira, para que te des una idea, en lo que es en el rango de edad de 3 a 5 años, los padres de familia tienen mucha disponibilidad, un 53% dicen que ya es hora de regresar, mientras que un 29% dice que no. De 6 a 2 años, un 60% de los padres dicen que hay mucha disponibilidad y el restante dice que hay algo de disponibilidad o poca disponibilidad. De 13 a 18 años están en un 64% de disponibilidad, mientras que el restante dice que hay algo de disponibilidad o poco o nada de disponibilidad. Y curiosamente, de 19 a 29 años están con mucha disponibilidad, pero quedarían en segundo lugar de disponibilidad con un 55%, ¿no? En ese sentido, los que más quieren regresar son los de 13 a 18 años, seguidos Claro. por primaria, Es y luego que de 19 a imagínate 29 tú a años. esa edad, Hugo, encerrado, el de 13 a No, 18 años. no, No, la verdad es que no. en verdad es un tema de salud mental, emocional, física,
Pero bueno, pues Sí. estamos ante esta situación. Impensable todavía abrir las escuelas. Hugo, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Ricardo. Abrazo. Nos vemos la siguiente semana. Sí, señor. Usted por enamorado, tan viejo y con poco brillo. Usted por enamorado, tan viejo y con poco brillo. El pollo que tiene al lado te hace yo perder el trillo. Ay, pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada. De eso se trata. De eso se trata. Cinema Suspiria. Terror, horror. Datos curiosos de película y libros con Araceli Toledo. De eso se trata. Querida doctora Toledo, ¿cómo está usted? Estoy viendo su recomendación y ahora sí está muy, muy freak en sus recomendaciones, Toledo. ¿Por qué? ¿Estás qué? por ahí? ¿Por qué? No te ¿Por qué? veo, no te veo. Sí. A ver, es que estoy tratando de compartir algo en pantalla. No sé si ya se ve. Ahí está, adelante, adelante. Oye, Se yo ve no he nomás visto el esta película, monstruo. esta saga, me estoy viendo muy mal, ¿eh? Muy mal, terrible. ¿Nos vemos ambos el monstruo y la monstrua o nada más el monstruo? El puro monstruo. Ok, Bueno, bueno, entonces te lo saco. solamente se ve tu pantalla de la computadora, querida Ok, doctora. Pero bueno, si quieres, bueno, empieza a platicar porque tenemos ahí unos sí, minutitos. claro. Adelante. Claro, bueno, es rápidamente, solamente para que ubiquen a este personaje monstruo, el cartel clásico de It's Alive. Y bueno, entonces ya dejo de compartir y ya estoy acá. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, esta película yo la descubrí hace ya varias décadas cuando era una viciosa de los videocentros y videovisión. Bueno, que en Juchitán, donde yo crecí, nada más había uno de cada uno, ubicados justo uno al lado de otro. Entonces, es bien interesante cómo en ese tiempo, por supuesto, lo que yo buscaba era asustarme, simplemente, y de pronto uno ve los efectos. ¿Qué efecto puede tener una película de 1974? Estamos hablando de It's Alive, que tuvo también como traducción El monstruo está vivo, así se comercializó en México, Está vivo en Europa. Y les decía qué efecto puede tener un monstruo de este tipo. En la película casi no se llega a ver este bebé monstruo, solo muy pocas veces. Y ya después de que, repito, varias décadas, vuelvo a ver esta película, ya encuentro muchas cosas que pueden aterrorizarnos mucho más que la presencia o la imagen de este bebé monstruo. Entonces te cuento, Ricardo, a grandes rasgos, esta película de 1974 trata sobre un matrimonio que ya está en espera de su segundo hijo. Aquí hay un dato muy importante y que nos va a revelar las pistas de este análisis ideológico que no podemos dejar de lado tampoco en este tipo de películas, y es que la madre, como por mucho tiempo no quiso tener un segundo hijo, usó pastillas anticonceptivas. Entonces queda la duda
de si el bebé se convirtió en monstruo porque la mamá utilizaba este tipo de medicamento o porque en algún momento también lanzan la pregunta si la madre estuvo expuesta a algún tipo de radiación, lo cual, por supuesto, también entreteje, hace guiños con la ciencia ficción. Con la ciencia ficción porque no estamos hablando exactamente de manifestaciones sobrenaturales, como podría observarse en otro tipo de películas de terror, de horror, sino que ya estamos hablando de la presencia de seres humanos asesinos, ¿sí? Como primer instinto, ellos tienen el asesinar porque este bebé cuando nace mata absolutamente a toda la sala, a todos los doctores que estaban ahí y la única que sobrevive es la mamá. Decía, es una película de 1974. En 1978 sale una segunda entrega con El monstruo está vivo 2, El monstruo sigue vivo. Y posteriormente, en 1987, El monstruo está vivo 3. ¿Cómo ves, Ricardo? Oye, pero además ya la busqué en YouTube. No está, ¿verdad? Esta No. como que está un poco olvidada. Está muy olvidada. Yo estuve haciendo un rastreo, se puede pedir por Blu-ray, me parece. No se encuentra en ninguna de las plataformas legales, por así decirlo, pero sí voy a decir que en algún lugar de la red la pueden encontrar. El que Bueno. busque encuentra. El que busca encuentra siempre en la red. Sí, ya no voy a hablar de páginas no legales, pero el que busca encuentra, entonces. Exactamente. Vale Oye, Ara, mucho. pero además, bueno, estuve leyendo algunos artículos sobre esta película y encontré como que una referencia ahí directa a otra película un poquito posterior, que es Basket Case. No sé si la hayas visto. No, pero voy a anotarla en mi Ah, lista. bueno, es una gran película. El bebé se parece mucho al personaje de esta otra película, también ochentera, muy buena. Si quieres, ahí te la presto. Yo tengo la 1 y la 2. Y este Ahora, tipo de películas, como tú dices, bueno, no sé, sucede que no te sorprenden, no te espantan en primera instancia, pero son bastante divertidas y para un análisis dan mucho para escribir, ¿no? sí, por supuesto. Yo estuve viendo varias críticas que han hecho esta película, claro, con los ojos de ahora, ¿no? Por Y supuesto. por supuesto que si a lo primero que podrían apuntar es a este bebé mecánico, no sabemos de qué exactamente material haya estado hecho, que por supuesto de pronto da risa. Son pocas las tomas en las cuales uno ve cómo se mueve. De pronto recuerda a Pebbles de los Picapiedra, pero creo que, como dije anteriormente, hay varias cosas que se rescatan, aunque también se le ha criticado que es una película un tanto lenta, pero a mi parecer es así como el escritor y también director logró construir este suspenso. Y el final de la película, de esta primera parte, es conmovedor. O sea, realmente yo creo que si toca fibras, nos plantea ante un dilema, ¿sí? De, bueno, es un bebé y merece la muerte porque ya mató a quién sabe cuántas personas que se encontró a su paso, y es el mismo padre que en algún momento reniega de ese bebé el que se encuentra en esta encrucijada. Pues ahí está la recomendación, vamos a buscarla, vamos a indagar, a sumergirnos en la red a ver si la encontramos por ahí. Y bueno, y si no, nos pasas el link, ¿no, doctora? Sí, ya rápidamente comento que existe un remake que es, algunos manejan 2008, 2009, tiene el mismo nombre, El monstruo está vivo, pero no, definitivamente me quedo con la primera versión de 1974, porque, insisto, cada una de estas películas tiene estos asomos ideológicos donde decía en la primera de pronto está esta cuestión, ¿no? De
a lo mejor porque la madre utilizaba anticonceptivos, Claro. a lo mejor producto de la era moderna y las radiaciones, etcétera. Pero en esta película ya se toca un tema complicado que es el del aborto, ¿no? Entonces aquí la explicación que le dan al nacimiento de este bebé monstruo es porque la madre tomó determinadas pastillas para abortar. Por tanto, digo, sí nos da bastante material de contraste, que por supuesto cada película, siendo hija de su tiempo, también nos muestra el panorama social, político que se vivió en cada una de estas décadas. En este caso, estamos hablando de esta película del 2008-2009, donde inclusive el final, no quiero spoilear, pero el final apunta a una suerte de castigo que recibe esta mujer Claro. joven por querer abortar. Bueno, pues exactamente, estamos hablando de finales de los 70s, principios de los 80s, y ya sabemos cuál era la moral precisamente que existía en esos contextos. Y bueno, si No, algo pero hacía fíjate, Adelante, adelante. perdón por interrumpir, pero lo curioso, Ricardo, es que es al revés. La que nos muestra este tipo de cuestionamientos morales es la película del 2008 y es más abierta a la de los 70s. ¡Wow! Sorprendente. Es- Ese es un buen análisis, Sara. Oye, pues muchas gracias. Ahí compartes el link, por favor, para ver esta Claro. película en los días santos. Sí, búsquenla, por favor. Es una gran película, muy poco valorada, porque sí, si esperan realmente morirse de miedo, se van a acabar las palomitas antes de que se llegue a la primera mitad de la película. Todo transcurre muy lento, pero insisto, esto nos lleva a otro tipo de territorio que pertenece al terror, al horror, y que es el cuestionarnos. Gracias, Sara. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas Perdón. gracias. Nos Sí. vamos. Los ganadores de los accesos son Carlos Daniel Maldonado Ruiz, Juan Paul Mendoza y Daniel Almícar García. El ganador del libro es Guillermo Vázquez Tapa. Muchas gracias. Mañana nos escuchamos en punto de las 8:30. De eso se trata. De eso se trata. Con Ricardo Cartas. Lunes a viernes, 8:30 horas. 96.9 FM.